caso policial del día de hoy tiene que ver con una banda que tuvo múltiples víctimas, que ahora ha sido desbaratada por la justicia, pero me parece súper importante que escuchemos este caso, porque tanto víctima como victimario son muy jóvenes, tienen 20 años aproximadamente, más o menos, y es una modalidad para mí bastante novedosa, que tiene más víctimas de las que creemos y que puede terminar todo muy pero muy mal, como es el caso puntual del que vamos a hablar el día de hoy, Roló. Fue una historia que en su momento comentamos aquí en Antes que Nadie, porque nos había conmocionado la muerte de un soldado, de Rodrigo Gómez, adentro de la Quinta de Olivos. Hablamos aquí mucho porque fue una noticia conmocionante. La quinta donde vive ni más ni menos que el presidente de la Nación había sido el escenario del final de este joven que ustedes están viendo ahí. Rodrigo tenía solo 21 años, había nacido en Formosa y su vocación era ser soldado. Se había enrolado como soldado voluntario en el ejército y lo habían destinado a los puestos de custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. En la mañana del 16 de diciembre, alrededor de las 5:30, dejó de responder a las comunicaciones internas dentro de la Quinta de Olivos. Un compañero lo fue a buscar a la garita a donde él estaba apostado y lo encontró muerto, con un balazo en la cabeza y su fusil reglamentario, un fusil FAL, tirado a un costado. Esto fue obviamente conmocionante, no solo por la muerte de un joven, sino porque al tratarse de un escenario muy sensible para el poder argentino, se abrieron todo tipo de especulaciones. De inmediato llegó la Policía Federal a la Quinta de Olivos y llegó una jueza muy particular, de la cual yo les hablé aquí el día que comentábamos esta muerte, que es Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, la viuda de Alberto Nisman, que, decíamos, se encontraba así otra vez con una situación de un suicidio que no estaba claro si realmente era el resultado de alguien que había decidido quitarse la vida. Seguramente todo lo que ella estaba viendo como jueza la retrotrajo a la muerte del papá de sus hijas, a la muerte de Nisman, que en su momento se presentó como un suicidio y que hoy se sabe fue un asesinato. Sandra Arroyo Salgado empezó a investigar en silencio esta situación, todos esperábamos noticias y lo único que supimos en aquel momento fue que el soldado Rodrigo Gómez había dejado una carta. Esa carta avalaba de alguna manera y se dio a conocer para que todos nos tranquilizáramos con la idea de que no se trataba de un asesinato adentro de la Quinta Presidencial, que era un suicidio. Nos dijeron, es una carta donde habla de deudas que él tiene. Eso fue todo lo que nos informaron. Luego siguieron 54 días de investigación silenciosa que llegaron a esclarecer qué fue realmente lo que le ocurrió a Rodrigo Gómez. Aquella carta, sabemos ahora, decía, y les voy a leer brevemente 2 párrafos para que se den una idea de dónde parte la investigación y con qué conocimiento contaban los investigadores. Una carta que decía, dirigida a sus padres: ¿quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Me trajo problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente se les pagaba para que se solucionara. Esto parece ser estafa, solo piden más y más plata. Estos policías son corruptos, decía el joven en su carta. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a quedarme solo. Eso me aterra. Ya llegó la hora, gracias a todos y al ejército por darme la oportunidad. Una carta tristísima, por supuesto, pero que empezaba a plantear algunas situaciones. Una app de citas, la aparición de policías en su vida, problemas legales que nadie conocía en su entorno, por supuesto, y esta cuestión de los pagos. Pagué para que esto se solucionara, pero esto no se soluciona. Los investigadores tenían el teléfono de Rodrigo Gómez, lo abrieron, como se dice en la jerga, lo exploraron a fondo, hicieron una apertura forense y empezaron a reconstruir los últimos movimientos de la vida de Rodrigo. Así descubrieron que tiempo antes de su muerte, Rodrigo había ingresado a una app de citas que se llama Evermatch. Yo no la conocía. Yo nunca la había escuchado hasta este caso. Quienes
transitan en el mundo de la soltería lo conozcan. Es tipo Tinder, me dicen. Evermatch es el nombre, no viene al caso, pues no tiene nada que ver en realidad con lo que realmente terminó ocurriendo. Lo cierto es que él entra a Evermatch, hace un perfil, él era soltero, vivía en el conurbano con una tía, ya que el resto de su familia seguía en Formosa, y traba relación a través de esta app de citas con una mujer, que le aparece el perfil, una mujer que se llamaba, según lo que sabía Rodrigo, Julieta Ayelén Cardoso. Él empieza a chatear a través de la app con esta joven, pasan luego a contactarse vía WhatsApp. Julieta le pasa un número de celular, él le pasa el suyo y empiezan a chatear como cualquier pareja de jóvenes solteros que no tienen ningún tipo de atadura. La conversación va tomando un tono íntimo con el correr de los días y empiezan a intercambiarse fotos. Esta chica le mandaba fotos a Rodrigo y Rodrigo mandaba fotos suyas, según lo que se sabe, fotos donde él aparecía semidesnudo, bueno, fotos íntimas como cualquiera puede enviar. ¿Qué pasa en la vida de Rodrigo a partir de esta relación? Que en un momento dado le aparece en su celular lo que los investigadores han denominado como el audio del terror. Él venía chateando con Julieta Ayelén Cardoso y de golpe le aparece un número desconocido en su celular, en su WhatsApp, de alguien que le manda este audio que vamos a escuchar. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mirá, estoy degenerado las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. 17 años tiene mi hija, sos un degenerado, te voy a hacer la denuncia. Le dice esta mujer que luego escribiéndole se presenta como Gisela Cardoso. Rodrigo ahí entra en pánico porque hasta entonces en ningún momento esta chica, Julieta Cardoso, le había dicho que era menor de edad. De hecho, le había dicho que era mayor. Y de repente se encontraba con el audio de esta mujer que decía ser la madre y que le decía, che, Julieta tiene 17 años. Es un delito intercambiar fotos y tener algún tipo de vínculo sexual con una menor de edad, te voy a denunciar. Rodrigo se asusta y entonces recibe otro audio en su teléfono celular, un audio donde alguien le dice que esa denuncia es una realidad y que va a tener consecuencias. Escúchenlo. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Nahuel Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. A partir de esta comunicación, Rodrigo entra en pánico. Lo que se le representa a él es: voy a perder mi trabajo de mínima, no, me voy a quedar afuera del ejército. Él custodiaba la quinta presidencial de Olivos. Él pensó, nadie va a aceptar que yo siga trabajando en este lugar con esta situación legal, nadie me va a dejar seguir en el ejército, va a ser un papelón ante mi familia y quizás hasta termine preso. Esto se figuró él. A partir de este momento empezaron a sucederse llamados de parte de este hombre que se presentaba como Matías Nahuel Conti y de otro policía, o por lo menos eso le decían a Rodrigo, que se llamaba Carlos Arriola, los dos policías de la ciudad, que le ofrecen arreglar la causa. Le dicen a Rodrigo, mira, si vos pones plata, si nos transferís dinero, cerramos la investigación y vos no vas a tener ningún tipo de problema legal. Wow. Así es como Rodrigo empieza a hacer transferencias a cuentas que estos dos presuntos policías le van marcando. Le dicen, manda plata a tal lugar, manda plata a tal lugar, y él obedece. Lamentablemente no habla con nadie y lo que empieza a hacer es transfiere todo lo que tiene a su disposición. Yo les decía que a él lo encuentran muerto el 16 de diciembre. Bueno, el 15 de diciembre, el día anterior, él transfiere a alrededor de las 5:30 de la tarde, luego de recibir una comunicación que dura 10 minutos, 213.000 pesos.
Al rato, cerca de las 6 de la tarde, transfiere 400.000. A las 18:38 transfiere 500.000 pesos. Hasta sumar con una última transferencia un total de 1.400.000 pesos. Pobre pibe. Para Rodrigo esto significaba más que su sueldo, Ay, Dios. más que lo que él tenía. De hecho, él llega a pedir préstamos de estos rápidos que te dan con la banca electrónica, La firma. pide plata, la transfiere y en un momento se queda ya sin plata. El 16 de diciembre él empieza a recibir en su teléfono reclamos de que no estaban todos los comprobantes de las transferencias por parte de estos supuestos policías, pero él ya no los lee porque ya cuando llegan estos nuevos reclamos a las 9 de la mañana, él ya había tomado la peor decisión, que era la de quitarse la vida. Con todos estos elementos que les estoy contando, la jueza Arroyo Salgado, el Ministerio de Seguridad de la Nación con la Policía Federal hacen una investigación a fondo y llegan a las líneas telefónicas desde las cuales le habían enviado los mensajes de audio, este audio del terror de esta mujer, empiezan a rastrear quiénes podían ser estos policías, descubren que tanto Matías Nahuel Conti como Carlos Arriola son policías de la ciudad, existen, llegan a esos policías y los policías no tenían nada que ver, les habían robado el nombre. Claro. Con lo cual, si Rodrigo googleó los nombres de los policías, pudo haber Se encontró determinado como policía. que eran policías, pero no tenían absolutamente nada que ver con esto, y terminan descubriendo que quienes habían hecho todas estas llamadas, por lo menos las que tenían que ver con hacerse pasar por policía, eran 3 presos. O sea, nunca hubo una menor, nunca hubo una Nunca. madre de una menor y nunca hubo un policía involucrado. Eran todos Todo presos preso. actuando desde la cárcel. O La gente conectada con los presos. La menor era, la supuesta menor, era en realidad la novia de uno de los presos que estaba en libertad y que Haciendo de manejaba carnada. los perfiles en esta y otras apps de citas, haciéndose pasar por mujer, primero por una mujer que no era ella, y luego por menor de edad. La supuesta madre también era otra familiar de presos. Ahí estamos viendo el organigrama que mostraron los investigadores en las últimas horas para contar todo cómo funciona. Ahí están todos los nombres reales. Arriba a la izquierda lo ven a Rodrigo y después los 3 que están en el centro son los 3 presos que estaban en el penal de Magdalena, en la Se hacían provincia de pasar Buenos por Aires, policías. y en el Hijo de penal de puta, Olmo. un nene tan chiquito. Usaban los nombres de los policías reales para, luego de que sus novias llamaran a las víctimas diciéndole, che, es una menor de edad, vos le estás mandando foto a una menor de edad, hacerles el entre, como se dice en la jerga, a, che, tenés una causa penal y si pagás, la arreglamos. Y lo que ven a la derecha son los alias de los que fueron recibiendo el dinero. Son todas cuentas de personas que también están libres, estaban libres por lo menos hasta que esta investigación avanzó, y que luego de recibir los pagos empezaban a triangularlos a distintas cuentas para tratar de ocultar cuál era el origen y cuál era el destino de esta plata. Estas 3 personas, estos 3 presos, hoy tienen una causa más grave, obviamente, por acción ilícita. Las mujeres que estaban en libertad, las cómplices, 4 en total, ahora están detenidas, son 7 en total los presos por esta causa. Se calcula que esta banda, esta pyme familiar, como lo llaman los investigadores, pyme familiar del delito, Increíble, boludo. engañó a por lo menos 300 personas. No, boludo. De hecho, si uno entra a Facebook, se encuentra con grupos de estafados por Nahuel Conti, que son personas que se dieron cuenta después de haber hecho las transferencias que era toda una mentira, que la causa judicial no existía, que no había ninguna menor, que no había policías interviniendo y que fueron haciendo sus quejas en redes sociales por si alguien googleaba. Es increíble, Rolo, cómo los audios tienen tanta credibilidad. Cuando llama el comisario, que atrás está el sonido y gente como hablando como Sí. muy real, muy de comisaría, el grito de la mamá de desesperación. Me suena un poco a estas estafas que te hacían de tengo un familiar, acá te voy a hablar Y tu los hijo. secuestros Actuales. express. El secuestro que, digo, eso en un momento de desesperación y de Crees lo que extorsión. sea. Cualquier cosa. Crees, obvio. Entrás y te lo crees, pero aparte tiene un escenario como muy preparado. Sí, recontra estudiado, recontra creíble para quien lo escucha. Se cree que obviamente estos sonidos de comisaría, como decías, Mica, los hacía otro preso con otro celular que iba tirando Claro. audios, mientras hablaba con supuesta jerga policial para convencerlo. Estando en la misma, lo que sea, celda o ni idea. Sí, todo. ¿Por Y el qué? vocabulario también. Celulares Vamos a ver en la la cárcel, fiscalía nunca que te- se encarga de esto, que no sé, como el vocabulario muy preciso. ¿Cómo es lo de los celulares en la cárcel que nunca ¿Por termino de qué? entender? ¿Por qué tienen celulares No, todavía pero los más allá de presos? por qué, que
sí. Sabiendo que hay tanta estafa. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede? O sea, Bueno, es algo que está como instalado, pero no se puede, pero lo tienen todos, pero se sabe y nadie hace nada. A partir de, en la pandemia, un juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, se llama Víctor Violini, dictó un habeas corpus colectivo, o sea que valía para todos los presos de la provincia de Buenos Aires, que era, como están todos aislados los presos y las visitas no pueden entrar a la cárcel por la pandemia, mientras dure la cuarentena pueden tener celulares legalmente, tienen que registrarlos. Ahí entraron los celulares legalmente a las cárceles, ya estaban. Eso te iba a decir. Ya estaban, pero esto tiene un agravante, cuenta con la venia judicial. Claro. ¿Sí? La justicia les dijo, sí, muchachos, tengan celulares. Supuestamente solo era para comunicación con los familiares directos. Lo que terminó ocurriendo fue que nadie controló que los celulares solo se usaran para comunicación con los familiares y que cuando terminó la cuarentena no se Siguió todo sacaron. así. Siguieron los celulares adentro de las Locura, cárceles. Y la previa también de eso, entraban cuando ponerle en la visita, te lo podían dar, previo a la pandemia, digo. Previo a la pandemia los vendían los guardiacárceles. Claro, bueno. a ¿Qué los- Rolo, Pero y lo hoy que se sabiendo habla- que se hace todo esto, ¿no se puede tomar otra decisión? Sí, en teoría se puede. ¿Se evalúa? No se hace. Lo que dicen es, los celulares son un derecho adquirido, nosotros controlamos, te dicen, que los usen Ya solo vimos, para llamar. ya vimos cómo lo controlamos. Ya vemos cómo encontraron. El caso de Rodrigo Gómez terminó muerto, chicos. Digo, y si no hubiera muerto en el lugar donde murió, quizás todo esto no lo hubiéramos conocido. La realidad es esta. Los presos en las cárceles hacen más guita que estando en libertad. Esto es la locura. Gravísimo. Los celulares, como dijo la ministra Alejandra Monteoliva, son un arma en manos de los presos. Que la usan contra quienes estamos en libertad. Nadie quiere que estén incomunicados. Ni hablar, perdón, Pero Roli, ¿no? que estén controlados. Acá estamos hablando de modalidades delictivas. El secuestro que decíamos a su Virtual, gatito, sí. el secuestro virtual, este caso de hoy. Pero también hay otros casos donde con celulares, por ejemplo, se comunican con las víctimas de, por ejemplo, familiares de la persona que asesinaron para amenazarlos. Para decirle, ustedes no se crean que son vivos, que cuando yo salga de acá los voy a matar a ustedes también. O sea, no es solamente delitos, también amenazas muchas veces se utilizan celulares para eso. También para utilizar en redes sociales una forma de comunicarse con el mundo en general y recaudar plata. ¿Sí? Hay presos tiktokeros que piden plata, que la consiguen, presos que de alguna manera son influencers de la cárcel y ganan guita. Digo, De hecho, si estás de pronto en TikTok, a veces te aparece Se gente puede que está aparecer. ahí que sí, que- aparece y hay es gente viral que... y que mantienen como una charla con sus seguidores. Sí, y hacen todo. vivos. Exacto. Bueno, digo, eso para quien sufrió el delito en particular de ese preso es un insulto total. No, Pensar ni que vos hablar. tenés a tu familiar muerto y que el tipo que lo mató está en la cárcel chateando con minas a través de redes sociales para que lo vayan a ver o para venderles algo o para que les manden plata, bueno, es un insulto total a la razón y a la moral, por supuesto. En lo que les quería decir con respecto a lo que le pasó a Rodrigo y a la app de citas, siempre recuerden algo, por favor, yo no me canso de repetirlo, mándenle fotos a quien quieran, pero que no se les vea la cara, Obvio. porque no sabés quién está realmente del otro lado y qué va a hacer después con esa foto. Obvio. Si Rodrigo se hubiera cuidado en ese sentido, no lo hubieran podido extorsionar. Todo lo que siguió, bueno, el pobre cayó en una trampa terrible, pero a él le mandaban fotos truchas, o sea, lo que se descubrió que la banda tomaba fotos reales, pero de otras personas, y se las mandaba a él para convencerlo, y que él envió fotos donde evidentemente se le ve la cara. Por eso él tenía miedo de que le hicieran una causa penal. Segundo, si llegan a caer en una situación así, hagan la denuncia, pero hagan la denuncia ustedes. No hay nada peor que quedar en manos de los extorsionadores. La verdad puede ser vergonzoso, alguien puede sentir humillación, pero no hay nada peor, o sea, no hay humillación peor que quedar en manos de extorsionadores que te van a sacar guita hasta Total. que te dejen seco. La app de citas, Rolon, en teoría, ¿no tenés que tener más de 18? Sí. Entonces, obviamente que en una situación de riesgo y de vulnerabilidad y en la que tenés la cabeza creyendo el peor escenario posible, como le pasó a este pobre chico, pero si uno se abstrae de la situación y dice, pará, o sea, si la persona me dice que es menor de edad, pero yo la conocí por esta aplicación, acá tengo una prueba que me deja salvado de cualquier cosa o no. En teoría vos podés llegar a demostrar que no sabías que del otro lado había una menor. Pero ¿qué pasa? Si vos sos un soldado, como en este caso, Sí, el empleo lo perdés seguro. el empleo lo perdés seguro y para muchos el No, empleo ni o la hablar. vocación es Es la todo, vida. sí. Si vos estás casado
sí, tu familia. tenés la causa Bien, penal, bien. perdés tu familia. Digo, y que situaciones el riesgo en es las que queda mucho más atrapada la grande, gente. claro. Por eso les digo, no hay humillación, no hay situación peor que la de la extorsión. Sí, sí, sí. De última, enfrentarlo. Si Rodrigo hubiera pedido ayuda, le hubiera contado a un superior con más experiencia, quizás capaz esto se zafaba, cortaba. sí. Por eso digo, Sí, sí. primero, tener cuidado con las fotos y segundo, contarlo, hablarlo con alguien Claro, que te asesore y no estar en el diálogo con estos tipos que tienen mucha experiencia, como escuchamos, y que te dan 1000 vueltas. Digo, en el diálogo te ganan siempre porque lo hicieron, como en este Con caso, 300 personas. más de 300 veces Una locura. y ganaron. Imagínate, esto es una banda. Si una banda tiene 300 víctimas, multiplicarlo por la cantidad de presos que hay con celulares disponibles, podemos estar hablando de miles y miles y miles de víctimas que, como decía Borrero recién, son delitos muy vergonzantes a veces para la víctima y entonces no se denuncia. Claro, nadie lo denuncia. Digamos, termina, esto lo conocemos porque este pobre chico tomó una decisión contra su vida, que por supuesto también tiene que ver con otras cosas, pero si no fuera por eso, capaz no nos enteramos nunca, en lugar de No, 300 no. víctimas había 1000 Sí. o 1500, solo de esta banda. Solo de una banda. Por eso, una Diego, banda de muchas. Están todo el día al pedo en la cárcel con los celulares y hacen Llamando, lo que se les llamando, canta. llamando hasta que alguien cae. Entonces dice, el servicio penitenciario No tiene nada para bonaerense. perder, no tiene nada para perder. Llaman a Yoshi, no cae, listo. Mica, no cae. Trinche, no Alguien cae. cae. Gaspi, Dale. cae. Listo, se hicieron unos mangos. Estadísticamente Cayó este alguien cae. Gil. Siguen, Sí o siguen. sí, por 8 eso lo horas por día, hacen. 7 horas por día, hasta que cae alguno. Es una cuestión estadística. Claro. Es como tiran el medio mundo y alguien pescan. Con los secuestros virtuales era Sí. igual. Si la cárcel no sirve para que por lo menos deje de delinquir, no sirve para nada. Este es el problema que tenemos, chicos. O sea, y no lo digo en el sentido de que no haya más cárceles. Digo, está todo tan arruinado el sistema criminal que si en la cárcel vos podés delinquir, No, ya está. chau, ni bueno, eso. listo, cerremos todo, no sirve nada de lo Ni que, lo básico, lo que hace ni la lo policía, la mínimo. justicia, no sirve para lo mínimo que es sacar a una persona de la sociedad durante un tiempo para que no delinca. Bueno, en la cárcel delinquen más, se perfeccionan y ya les digo, le sacaron 1.400.000 pesos a Rodrigo. Tremendo. Seguramente los robos que cometieron para caer presos no les dieron tanta plata. Y esto les da mucho más dinero y les enseña obviamente una nueva forma de delinquir que sigue provocando daño en la sociedad. Por eso, a cuidarse y algún día, si les parece, al Servicio Penitenciario Bonaerense podría empezar a controlar lo que hacen con los celulares de los presos. No digo ya sacárselos, que sería una aspiración ideal. Por lo menos controlen. Sí, ¿no? Y no cobren Eso coima te iba a decir. por el negocio que hacen los Estoy presos. seguro que del palo 400 que le sacan a un pobre hombre, un pedacito va para arriba. Y para el guardia que los está viendo. Y sí, obviamente. Mira, porque obviamente. este llamado de hola, ¿qué tal? Buen día, le hablo que no lo escuchó nadie. No lo escuchó Claro. nadie, ¿no? Claro, Con sí, el sí. piripipí atrás.